De que dice, las cargas eléctricas especiales son aquellas cargas, no, acá dice, las cargas eléctricas son aquellas que no corresponden. Ah, acá, eso está bien. La segunda, que es implícito, acá, las cargas eléctricas especiales son aquellas que no corresponden al sistema de iluminación ni al sistema de toma corriente. Hay que eliminar la palabra cargas, porque se está refiriendo ya en el sujeto de la oración a las cargas eléctricas. Esos son afinamientos, no son observaciones significativas. Entonces, continúo. Una, solamente un comentario, porque es algo temático, no es metodológico, eh, solamente es una consulta. Acá dice cálculo de la máxima demanda. Se realizan con la potencia real. Acá solamente, recuerden que ya se está en el desarrollo, ¿eh? Ya es algo que ustedes, inclusive a la hora de concluir su trabajo de suficiencia, ya es presente y pasado. Entonces acá debe ser realizaron, no se realizan. Entonces voy a colocarlo así para que recuerde el bachiller cuando yo lo... No es se realizan, debe ser se realizaron, porque están describiendo el desarrollo. Ya inclusive eh, considera que ya en un momento dado concluyeron. Cuando concluyen el trabajo de suficiencia, supuestamente ya deben haber concluido todos los diferentes mediciones, cálculos. Entonces acá los cálculos de máxima demanda se realizaron con la potencia real del total, como se muestra en el anexo 1. No se realizan. Acá tienen que ya referirse al verbo en pasado. Así sucesivamente, tienen que estar siempre observando que se refieran al verbo en pasado. Acá, para la expresión de la máxima se elabora, acá es se elaboró. Todo tiene que tener en cuenta que ya ustedes están desarrollando, no están proyectando. Se elaboró el cuadro de carga. Así que esa es una pequeña observación. En el capítulo de desarrollo tienen que referirse a algo que ya transcurrió, no es algo que van a recién a desarrollar. El capítulo 5 es el desarrollo efectuado y concluido. No es eh, en la perspectiva de un plan de trabajo de suficiencia donde ustedes están proyectando desarrollar. Se consideran, se consideraron, así. O sea, todo eso se refiere al verbo que tiene que estar en pasado. ¿Bien? Y así sucesivamente, ¿no? Cálculos, todo eso es la parte temática. Digamos, ya hay datos, hay valores que ya son parte del análisis, todo está conforme. Entrenamiento, todo eso es parte del desarrollo. Estoy pasando rápidamente para remitirme a dónde ha llegado el tesista. Análisis. Capítulo 5 corresponde al desarrollo. Capítulo 6, análisis y discusión de resultados. En esta parte del análisis y discusión de resultados, remítanse a las láminas del archivo PowerPoint que justamente acabo de presentar hace un momento. Acá se observa que el CISTA todavía está trabajando en esto, justamente con su asesor. Hipótesis. Por eso, vuelvo a repetir, cuando tengan un subrayado, revisen subrayado para poder comprender que no han cometido un error de digitación. Este trabajo también tiene una calificación referencial de 18.
Entonces, para que puedan ustedes tener como una referencia, voy a colocar acá caso 3 revisado, para que pueda de esa forma también remitirse a su asesor y también a ustedes como material de estudio. Vayamos al siguiente caso. ¿Están visualizando en la pantalla, por favor? ¿Me confirman si están visualizando en la pantalla? Ok, gracias. Ya me acaban de confirmar. Y así, o sea, estamos revisando los trabajos de suficiencia y de esa forma poder indicar lo que está haciendo bien y lo que se necesita mejorar. En la conclusión del trabajo anterior, podemos llegar a dos observaciones. Una, que en el capítulo 5 del desarrollo está utilizando verbo en presente y debe utilizar el verbo en pasado, porque todo eso ya se concluyó. Aun cuando están en proceso en este momento, recuerden que cuando ya presente su trabajo de suficiencia tiene que haber ya concluido todo eso. Entonces tienen que colocar el verbo en pasado. Esa es una observación. Y la otra pequeña observación, no recuerdo, tenía menos observaciones, pero estaba basado en, en el tema de, bueno, esta parte, creo que había otra, no recuerdo en este momento, pero era muy pequeña, una observación muy mínima. Veamos este siguiente trabajo. Gestión de mantenimiento basada en confiabilidad para mejorar la disponibilidad de equipos críticos en el sector industrial de fibra acrílica. El aporte, gestión de mantenimiento basado en confiabilidad. Ah, Francis estaba preguntando si el número de páginas puede ser mayor a 100. Ya recordé, creo que la otra pequeña observación en el caso número 2 que hemos revisado es que el marco teórico es ligeramente excesivo. Por eso es que justamente la consulta de Francis, si el número de páginas puede ser mayor. Ser mayor sí puede ser, sino que se recomienda que en un trabajo de suficiencia debe estar en un orden de 70, 80 páginas. Y esa es la pequeña observación que no en el desarrollo está bien, pero en lo que corresponde al marco teórico, de mi punto de vista, este es algo que a lo mejor no todos concuerdan, es algo un poco extenso. Tal vez la recomendación para el segundo caso de estudio es de que se focalice a los principales y no muchos, porque efectivamente eso conlleva a que el número de páginas haya superado 100 páginas. Debe estar en un promedio de 70, 80 páginas. Entonces, la mayor parte de páginas es en el área del marco teórico. Esa es buena pregunta de Francis, porque es un punto que estaba tratando de recordar, me lo ha hecho recordar Francis. Ligeramente extenso el marco teórico, y por lo tanto el número de páginas es ya algo extenso también. Veamos el trabajo de suficiencia que estamos visualizando, y acá eh, mejorar la disponibilidad de equipos críticos. Habría que eh, tal vez en el marco conceptual, definir a qué se refiere equipos críticos, ¿no? Ese es un punto que me quedó también en mi mente cuando revisé el título, equipos críticos. Vamos a ver si... Acá, a diferencia de los dos trabajos previos, sí comencé a encontrar observaciones de redacción. Las observaciones están en rojo. Nuevamente, son términos coloquiales. Los retos que surgen a nivel de competitividad y de proveer un producto o servicio que han hecho es algo no con la redacción apropiada, porque han hecho es algo coloquial.
Luego, para hacer, en la gestión, hacer tampoco corresponde, ¿no? Entonces, ustedes tienen que, en este caso, el bachiller, revisar su redacción. Luego, el abstract, también esto no es correcto, porque acá está traducido textualmente. Acá ha querido traducir han causado, ¿no?, que las organizaciones adopten. El inglés, vuelvo a repetir, no está relacionado con el español para nada. Son idiomas que tienen diferentes fuentes. El español proviene del latín, el inglés no proviene del latín, como también el alemán. O sea, hay idiomas anglosajones que no provienen del latín. Entonces, no cometamos el error que también yo lo tuve en una oportunidad de traducir textualmente, o sea, palabra por palabra. Eso no corresponde. Se tiene que traducir en base al contexto, no palabra por palabra. Entonces, esa parte se debe a esto, ¿no? Correcto. Luego, el prólogo, que se refiere a la descripción abreviada de los capítulos, está correcto. En el índice comienza con las generalidades. Acá también hay algo, un término que es coloquial, que nosotros lo consideramos aceptable cuando comunicamos verbalmente, pero en una investigación científica no es aceptable. Es decir, desde los 70, eso es algo coloquial. Quiere decir, desde los años 70 o desde el año, no sé, 1973 o 75, pero decir desde los 70 y no indicar años, eso es un término coloquial. Acá este es otro término retórico, no es coloquial, pero es retórico. No se redacta las empresas que trabajan bajo una estrategia, bajo es retórico. No es correcto redactar las empresas que trabajan bajo una estrategia. Acá yo he añadido esta parte, cuando dice críticos basados en confiabilidad. No, tiene que ser basado en análisis de la confiabilidad, no basado en confiabilidad. Entonces acá es algo para añadir y clarificar. La producción de TIC en Perú desde 2013 ha mostrado no corresponde. Eso es algo figurativo, es algo retórico, mostrado. La producción de TIC en Perú desde 2003 tiene una dinámica en el sector casi nula o, digamos, ha crecido activamente, o sea, pero no ha mostrado, porque no muestra nada, o sea, es un término también retórico. Luego dice, en el 2009 hubo una caída, no puede ser, hubo. Este es algo también correcto. Entonces, estimados bachilleres, lo que quería eh, concluir en la parte de redacción, que la mayoría de ustedes ha practicado redacción, pero hay algunos que necesitan todavía practicar, porque ya yo me extrañaba en que los dos primeros antes no tenían observaciones de redacción en sus casos, pero luego ya en los siguientes sí encontré. Entonces eso significa que eh, hay oportunidad de mejorar. O sea, se han visto, visto no es correcto, no es correcto, se han visto. La fuente, acá, la fuente que falta, está el autor, pero ¿qué falta? Falta el año de publicación, el título de la publicación. Entonces
Entonces, a diferencia también de los avances anteriores, no se ha tomado en cuenta que la fuente debe comprender el autor, el año y el título. Basta que yo lo observe en una de las tablas o gráficas para que eso aplique a todo lo demás. O sea, no vayan a levantar solamente donde está la observación. Todas las tablas tienen que tener fuente de acuerdo a esa secuencia. Autor, el año y el título. Acá también hay un término muy retórico, manejar. No se redacta, estimados bachilleres, así, manejar. Los costos no se manejan. Y no se empieza, ¿no? La letra, la palabra I es un conector, no es una palabra para iniciar una oración. Entonces, así como estas hay, no estoy revisando toda la redacción, sino algunas, ya con eso se proyecta que hay muchas más. Y hacer menos eficiente, eso no corresponde. Este panorama obliga al sector, tampoco, este es retórico, obliga. Hacer es coloquial. Entonces, la observación acá es redacción, pero ya en forma significativa. La formulación del problema, ¿qué factores limitan una eficiente gestión? Eso está correcto. El problema es limitan. Podría ser también qué factores inciden en una ineficiente gestión, ¿no? Pero limitan está correcto, o sea, está refiriéndose a un problema. Desarrollar una gestión basada en confiabilidad. ¿Está bien? Ahora no sé si hasta la pregunta es desarrollar, no tal vez formular, porque desarrollar está orientado más a un modelo, en este caso que es una gestión. Pero ya eso queda a criterio del tesista. Los antecedentes investigativos son recientes. Antecedentes nacionales. Acá es otro término retórico. Acomodar. Creo que corresponda. Encontrar, tampoco. Para encontrar y acomodar. Nuevamente, lo que está mencionando y siempre a lo largo del desarrollo de este trabajo de suficiencia, la forma es muy importante, es muy importante. Yo les recomiendo, exista y a los otros que revisen, por favor, voy a remitirme a esta lámina. Es una lámina que se ha repetido en varias oportunidades, pero me da la impresión que ha funcionado en la mayoría de los casos, y eso ya lo hemos demostrado con las dos primeras presentaciones del día de hoy, pero no en todos los casos. Y mi hipótesis es que aquellos que no han aplicado correctamente es porque no han comprendido totalmente esta lámina. Los lineamientos de redacción de una investigación son básicamente 4, porque el quinto es algo que ya se comprende muy bien, pero los 4 veo que algunos no lo están comprendiendo, entonces tienen que internalizarlo. Primero, no se redacta empleando términos subjetivos. Puede, podría, tal vez, quizás, esos son subjetivos porque son productos de opiniones. Eso no corresponde en una investigación. No redactar empleando términos coloquiales o informales. Estamos viendo en esta última exposición. Y también no emplear términos retóricos, literarios. Por último, no emplear términos en primera persona ni en singular ni en plural. Estos son los lineamientos que se deben aplicar a la hora de redactar el trabajo de suficiencia. Y requiere práctica, no es algo que surge espontáneamente, sino requiere práctica. ¿Sí? Muy bien, pues ahí están.
Ahí están, encontrar y acomodar. Son coloquiales y son retóricos, acomodar. Luego después ya otras investigaciones. También son resúmenes, está correcto. Página aparte del capítulo 2. Y acá sí ya son agrupados por temas, como evolución del mantenimiento, y desarrolla varios resúmenes. No necesariamente son ya recientes. 2004 no es reciente, por eso que esto no correspondería en antecedentes investigativos, pero sí en el marco conceptual, en la medida que sea una referencia importante. Hace referencia acá a la figura 2.1, el contenido de la figura está en español, la fuente es el autor, año y el título. ¿Está correcto? Todo eso está correcto. Acá también encontramos otro término coloquial. Los activos físicos objetivos de mantenimiento, si se quiere provocar. No sé si esto si se quiere, no corresponde. O sea, son aspectos que se tienen que concentrar ustedes para que no tengan este tipo de errores. Les aseguro que una vez que lo corrijan y practiquen, ya van a tener una mejor redacción en la investigación. Todo lo demás está bien. Veamos el marco conceptual. Todo esto está... También muy similar al segundo caso, me da la impresión que el marco teórico está ligeramente en exceso, porque la idea era que llegaran a 70 páginas, pero básicamente están dando casi 100 páginas. Eso no debe producirse, ¿no? 46 páginas solamente están en marco conceptual. Entonces, parece que hay un sobredimensionamiento del marco teórico. Y la recomendación sería elegir lo que sean más relevantes. De esta manera no tener tantas páginas. Marco conceptual corresponde, pero acá esta no corresponde. Ciclo de vida no es un concepto, es una frase. Ciclo de vida es ciclo de vida, no tiene fibra, sí, creación. Entonces, como referencia que el marco conceptual son conceptos de una palabra, no son dos o tres. Hipótesis, la correcta, metodología, análisis, indica el nombre propio. Acá sí se coloca toda esa parte del análisis de consistencias. ¿No? Está en el capítulo 5 de desarrollo. Ha llegado al capítulo 4. Para referencia, solamente para referencia, esta tesis o este avance del trabajo de suficiencia, particularmente debido a que el número de observaciones en redacción es significativo, este trabajo de suficiencia tiene una calificación de 14. Para que ustedes más o menos comprendan, desean llegar a alcanzar en un trabajo de suficiencia la calificación de 17, tienen que no solamente redactar correctamente, digamos, los objetivos, la formulación del problema, sino también eh, la redacción, importante. Veamos el siguiente caso de estudio. No sé si tendrán alguna pregunta ustedes, nuevos bachilleres o docentes, no veo en el chat, así que continúo. Siguiente caso. Espero que estén visualizando la carátula. Es evaluación de una propuesta de solución.
en sistema de puesta a tierra para el mejoramiento de la seguridad en subestaciones de alta tensión. Acá tengo una pequeña sugerencia para el bachiller. Evaluación de una propuesta de solución. O sea, se está evaluando una propuesta. En una tesis, en una investigación, no se evalúan propuestas. No es, digamos, correcto que se investigue para evaluar propuestas. No, entonces, por eso es que la sugerencia es eliminar estas palabras, una propuesta de solución. Solamente decir evaluación de instalaciones en sistema de puesta a tierra. Listo. Claro que a la hora de desarrollar va a haber un capítulo o un parte que decir desarrollo, conclusiones, recomendaciones, donde ahí va a colocarse la propuesta, pero no debe estar en el título, tal como indica la evaluación de una propuesta. No se investiga para evaluar propuestas, eso le digo con toda seguridad. Pero para llegar a lo que desea el tesista, que va a ser una propuesta, muy bien, el título podría ser, entre otros, evaluación de instalaciones en sistema de puesta a tierra. Entre otros, a lo mejor tiene otra alternativa, pero no debe colocarse propuesta de solución. ¿Esto qué significa, estimados bachilleres? Que hasta el último momento del trabajo de suficiencia se debe siempre estar verificando todo lo desarrollado previamente, todo el título para mejorarlo, afinarlo. No se está cambiando absolutamente el tema, sino solamente es para mantener esa vigencia de mejora continua. ¿Bien? Acá también hay algunas observaciones. En el resumen, lo que está en rojo lo he eliminado. Dice, la propuesta de solución planteada estará ubicada. Entonces, estará no debe ser en futuro. Recuerden que este es el trabajo de suficiencia. Por eso que la observación es modificar los verbos de tiempo futuro a tiempo presente o pasado, pero no debe estar en tiempo futuro. En tiempo futuro, lo que se interpreta es que ustedes todavía están en el plan de trabajo de suficiencia, están anticipando qué es lo que se va a hacer en el trabajo de suficiencia, a dónde va a estar ubicado, eso, lo tiene que estar cambiando el verbo, por favor. En el trabajo de suficiencia ya ustedes están desarrollando la investigación, no es que van a desarrollar. Entonces, esta es una observación muy importante. Entonces, la propuesta de solución planteada debe eliminarse porque ya no hay nada de propuesta, no se debe evaluar. Al menos yo les digo con toda objetividad, en mi caso, en todos los años de investigador, de metodólogo, nunca se ha considerado aceptable que una investigación es para evaluar una propuesta. De ninguna manera. Uno evalúa, pero no en base a una propuesta, sino algo que uno aplica, un experimento, una prueba, etcétera, ¿no? Pero no una propuesta. Entonces, eliminar la propuesta de solución, sino el estudio ubica algo así, ¿no? Ya no estará ubicada. Eso no corresponde. O el estudio, voy a poner acá sugerencia, se desarrollará, o se desarrolló, o se desarrolló, más o menos así, en pasado. Voy a ponerlo en verde porque son mis palabras, no del tesista. Pues, el estudio se desarrolló en una de las torres de la línea de transmisión, tal, ¿sí? Pero no estará. Estará, ese es un error crítico, porque no está transmitiendo que es una investigación realizada, no es una investigación por realizar. Entonces, nuevamente es algo que hay que tener en cuenta. El trabajo se desarrollará, ¿no? Yo he eliminado la palabra hará. El trabajo se desarrolla recopilando información. Nada del verbo en futuro. Ahora, en resumen, está colocando en la ciudad de Catacaos, todo. Eso corresponde a la unidad de análisis. Acá, todo esto, dónde está ubicado, todo eso es en la unidad de análisis. Eso no debe ir necesariamente en el resumen. Solamente se debe colocar, así todos los verbos, se realizará, se realiza, se evaluará. Todo lo que está en rojo es lo que
el tesista ha colocado y que se está corrigiendo. No debe ser en el futuro. Eso está incorrecto también, está traducido textualmente. No es work, ¿no? Research. This sufficiency research. No es trabajo, es una investigación. This sufficiency research evaluates. No es trabajo. The proposal will be located. No, will be no. Eso está refiriéndose a futuro. Acá es is o puede poner was, cualquiera de los dos, pero no will be, no algo que va a ser en el futuro, es algo que ya se está realizando en el presente o que ya se realizó, es algo que tienen que tener presente ustedes, el verbo. This work will be carried out. Nada, todo esto que está en futuro no corresponde. Ahí se están poniendo piedras en el camino por sí solos, porque ahí la pregunta va a ser, ¿este es su trabajo de suficiencia o este es su plan de trabajo de suficiencia? Acá sí está bien, dice research work, ahora sí está bien, research, no solamente work. Prólogo, resumen breve de cada uno de los capítulos, índice, acción, ¿eh? Descripción del problema. La descripción del problema, voy a colocarlo acá para que se esté en página aparte. ¿No? Eso sobre todo para que recuerden de que no corresponde estar en la misma página. Acá observo la fuente, está correcta, el autor, el año, el título. Pero también está correcto. Objetivo del estudio. Ya no debe ser evaluar una propuesta, ¿no? No, evaluar instalaciones, los sistemas de puesta a tierra, para mejorar la seguridad. No una propuesta. La propuesta de solución va a ser al final, pero no va a ser dentro de las recomendaciones. Pero el propósito del objetivo y el objetivo del estudio es evaluar las instalaciones de los sistemas puestos a tierra. Vienen ya los antecedentes internacionales. Todo esto corresponde porque son investigaciones recientes, o sea, son últimas. Marco, no es marco, es decir, es marco teórico y conceptual. Ah, marco teórico. Están agrupadas por el tema, correcto. Otros temas. También está buscando acá una fuente, una referencia, y ahí está la referencia. Pues eso está bien. Con su contenido en español. Pero también hay observaciones. Puede es un término
totalmente subjetivo. Así que no debe colocarse puede. Acá, es decir, el cálculo de la corriente que retorna por los neutros de los transformadores es fácilmente realizada por medio de componentes simétricas. ¿Hasta qué punto correcto? También fácilmente realizada. O sea, no puede. Se ha encontrado que dan, se ha encontrado que dan, eso no es correcto. Sucesivamente, vamos a ver al marco conceptual. Tor, correcto, cable de guarda no es porque es más de un concepto, solamente tiene que ser una palabra. Cable de guarda es cable de guarda. Aislador, si es correcto, equipo, varilla, corriente, barra. De ahí hay que eliminar uno de ellos. Hipótesis está correcta, metodología. Ahí donde unidad de análisis, ahí donde se coloca todos estos datos. No se coloca en la introducción, nada, solamente el detalle de dónde está ubicado y todo eso es en la unidad de análisis. Existencia. Y acá ustedes pueden observar ya las observaciones. Valor una propuesta no corresponde. Y luego hipótesis, la propuesta de solución en sistema de puesta a tierra permitirá. ¿Acaso la propuesta va a permitir? No, eso no corresponde. O sea que tienen que modificar. Ya se ha explicado lo que se tiene que colocar es en la hipótesis. Esta no es la propuesta de solución. No sé, es objetivo ni forma parte de la hipótesis. No debe ser expresada como propuesta de solución. Uno no investiga sobre propuestas, para decirlo así en forma breve. Uno no investiga sobre propuestas. Entonces todo eso tiene que corregirse. Llegó hasta capítulo 5. Digamos, el proceso está, ¿no? A eso corresponde. En este caso, solamente como referencia, la calificación de este avance es de 14, por observaciones que ya se han mencionado, ¿no? ¿Alguna pregunta? Entonces estamos avanzando y remitiéndonos a observaciones, pero luego también remitiéndonos al archivo PowerPoint. Veamos un caso adicional. Análisis de condición de carga de un sistema de propulsión híbrido para reducir el consumo de combustible en un remolcador de puerto con propulsión diésel. Nuevamente, en términos de líneas, cumple las 4, pero en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, hay cierta redundancia cuando dice de un sistema de propulsión híbrido con propulsión diésel. Debe ser propulsión diésel el sistema actual y se está modificando para que sea propulsión híbrido. Habría que, nuevamente, ya depende del tesista y del asesor, cómo expresarlo para no colocar propulsión híbrido, la propulsión diésel. Habría que digamos, en la medida de lo posible de, tratar de reducir algunas palabras, ¿no?
Acá al menos está en presente, se realiza, eso es aceptable. Se realizó también es aceptable. Pero lo que no es aceptable es que se coloque el verbo en futuro. Se realizará, eso no, porque ya es un trabajo que se está desarrollando o se ha desarrollado. ¿Sí? Acá el resumen, claro, puede observar que no ha concluido, ¿no? Porque acá está teniendo la frase que va a continuar posteriormente. Solamente quiero recalcar que el resumen debe ser página y media a dos, ¿no? Acá, como está en proceso, no es algo que todavía crítico. Acá he dado la palabra research. Debe ser in this professional sufficiency research. Research es después. Acá se está traduciendo textualmente, palabra por palabra. Eso no corresponde. Use, acá no, inglés no corresponde empezar con use. Pues, research described. Creo que sea research described. Acá está mal, mal digitado. Mal digitado. Acá no es, vean acá research y acá dice research. Es un error de digitación. Por eso que no está colocado en rojo porque no corresponde, sino que está mal digitado, porque no, no corresponde a la palabra research. También hay que evitar esto, ¿no? Hay que evitar que, digamos, haya errores de digitación. Development of research, el desarrollo del research, de la investigación, no debe ser solamente the research involved, nada más. Aquí la palabra development. Nuevamente, ese error se debe a que hay la tendencia de traducir palabra por palabra. Eso no funciona entre el inglés y el español. Prólogo es una descripción de los breve de los capítulos, correcto. Índice, correcto. Acá hay un término que no es apropiado. Empezar una palabra, una frase con la palabra esto. Esto implica la necesidad de remolcadores. Esto no corresponde. Y sobre todo acá hay una coma de un punto seguido. La coma no corresponde. Hasta ese mínimo detalle. La coma no corresponde y no es esto. Acá tiene que encontrarse una manera más adecuada de redactar. Dice, en el desarrollo de la industria naval, en sus, las embarcaciones de transporte de mercancías comenzaron a fabricarse cada vez más grandes y en mayor cantidad para cubrir. Acá sería lo que implica la necesidad, no esto. ¿Para qué? Que implica la necesidad. Eso es, no es la palabra del tesista. Lo digo para que pueda reemplazar esto. Esto no es, es prerogativo, es un término prerogativo. En el término prerogativo es un término que es diminutivo al sujeto de estudio. No corresponde. Las figuras están correctamente con las fuentes, autor, año y título. Acá, cuando dice 85% del sistema tiene potencia por encima, tiene que indicar la fuente.
no lo dice. Acá tiene que revisar la fuente. No tiene fuente, no corresponde. Sobre todo que está indicando cifras y es una afirmación importante. Este sector, más del 85% del sistema de propulsión. ¿Y dónde proviene ese 85%? ¿Se encuentran? O sea, en una investigación no se trata de digamos, crear porcentajes de la nada. Esos porcentajes tienen que tener sustento, de dónde provienen. Es un punto que es también muy importante. Si esa fuera la fuente, vamos a decir que eso tiene que estar adelante, de acuerdo a tal, el 85%, pero eso acá se pierde si fuera la fuente de este porcentaje. Acá hay un término súper coloquial. Se va a analizar. Eso sí es súper coloquial, o sea, no corresponde. Se analizará las condiciones de carga, ¿no? O se analizó las condiciones en el caso que sea el trabajo, pero no se va. Eso no corresponde. Es redacción. Ya estamos en la descripción del problema y eso debe empezar en otra página aparte, no debe estar inmediatamente después. El problema es elevado consumo de combustible. Formulación del problema. ¿En qué medida la condición de carga de un sistema de propulsión impacta en el consumo? También no está indicándolo como un objetivo, pero ¿en qué medida la condición de carga impacta en el consumo? ¿Está bien? Reducir el consumo. Son los antecedentes investigativos agrupados por un tema, con la finalidad de dar opciones. Eso sí está incorrecto. Todo lo demás está bien. Vamos a al conceptual. En marcos teórico y conceptual debe ser marco teórico. ¿Sí? Están agrupados con temas. Veamos el marco conceptual. Opción híbrida son dos palabras, no corresponden. Es un concepto. Remolcador, perfil de carga ya no corresponde. Concepto es una sola palabra. Paso. Hipótesis. Ah, hizo las correcciones. Creo que hasta ahí ha llegado. Entonces, con esto ya se ha revisado algunos de los avances y las conclusiones para este avance es que también tiene observaciones. Entonces,
hemos observado que los dos primeros avances que hemos revisado el día de hoy estaban muy bien redactados, algunas pequeñas observaciones, pero ya los siguientes trabajos tienen mayor número de observaciones. Por referencia, en este trabajo la calificación es de 15. Ya las observaciones no son tan frecuentes, pero esa es la calificación del trabajo que acabamos de revisar. Muy bien. ¿Alguna pregunta o consulta sobre estos avances, estimados bachilleres, estimados asesores? Veo que en el chat están preguntando acerca de sus avances. 7 de julio, o sea, hace 10 días. Y he tenido ciertas, vamos a llamarlo así, problemas con el laptop, que por la congestión de los avances, no de uno, sino de varios cursos, se han, se han congestionado y se han tratado de vista. Por eso he indicado bien a la oficina de grados. Yo estoy enviando los avances, por ejemplo, lo que me han enviado hace una semana, todos se han enviado. A lo largo de 2 semanas, meses, me avanza, no he emitido con la calificación correspondiente al asesor. Estoy pidiendo a la comisión de grados apoyo para que me reenvíe esos avances, porque hay un periodo de una semana que se produjo una congestión, la misma máquina no me daba esa, digamos, me identificaba correctamente los avances. Por eso es que les pido nuevamente, por favor, que coloquen el rótulo que corresponda. Inclusive si desean colocarlo con siglas, sería apropiado. PTS, Plan de Trabajo de Suficiencia, y luego el apellido del bachiller. En el otro caso, en el trabajo de suficiencia es TS, Trabajo de Suficiencia, y luego apellido del bachiller. Porque cuando yo empleo buscador, yo coloco solamente Plan de Trabajo de Suficiencia, o PTS, y jala todos los planes de trabajo de suficiencia. Cuando menciono solamente trabajo de suficiencia, el buscador, digamos, pica correctamente a los trabajos de suficiencia. Entonces coloquen ese rótulo, por favor, y les pido disculpas si se ha producido esa circunstancia de hace 10 días o 12, 13 días, donde hay un periodo de 3 días o 4 días que se perdieron o se traspapelaron los avances. Pero ya desde hace 7, 8 días estoy remitiendo puntualmente, como siempre, los avances. A ver, ¿alguna otra pregunta en el chat? En el caso de planos, a ver, permítame revisar, voy a ampliar el chat porque no estoy viendo completamente la... A ver, Junior Santillán está preguntando, dice, con respecto a los anexos, si tengo planos, ¿ya tengo que elaborar planos nuevos o lo puedo poner quitando los lados? Estamos en una parte muy sensible, Junior. Eh, los planos de una empresa eh, tienen varias circunstancias, ¿no? Yo creo que lo que todos ustedes deben tratarse si esos planos son de dominio público o no. Dominio público significa que la empresa ya lo haya distribuido al exterior, porque si los planos no son de dominio público y son planos de propiedad de la empresa, eso se llama información discrecional. Y los planos así desarrollados por la empresa no deben ser utilizados a menos que se tenga autorización expresa de la empresa. Entonces, ese es un punto muy importante desde el punto de vista metodológico. No solamente planos, sino a veces informes técnicos que la empresa tiene y uno considera que por el bien de la investigación es posible utilizar esos informes técnicos. La respuesta, estimados bachilleres, que no. En la medida que sea información discrecional, uno no debe utilizar planos ni información técnica sin la debida autorización. En algunos casos, cuando los planos o esa información técnica es muy importante en su tesis, muy importante,
Entonces, se sugiere que se contacte con la oficina de grados y les transmite a ustedes una carta, una comunicación, indicando que ustedes están investigando sobre ese tema y que les solicita a la empresa apoyarlos con esos planos o con esa información técnica. Eso es lo que debe suceder. No les recomiendo retirar el logo de la empresa y colocarlo como si fuera un plano propio o plano de terceros. No es recomendable, estimados bachilleres, porque eh, formación discrecional, cuando se refiere a la parte discrecional, significa que es propiedad de una organización, no se debe vulnerar, aun cuando se trate de una investigación. Se debe solicitar autorización. Cuando las empresas están teniendo una clara comprensión sobre la investigación, la mayoría de las empresas son asequibles y dan la autorización correspondiente. Pero también hay que considerar que hay circunstancias muy especiales donde esos planos, eh, además de ser discrecionales, son todavía lo que se denomina información reservada. Y ahí también, aun cuando haya una solicitud, te aseguro que las empresas no van a ser muy asequibles. El hecho de que nosotros seamos ingenieros y que tenemos acceso a esa información, les digo, desde el punto de vista ya de aspecto de principios éticos profesionales, no corresponde utilizar esa información. Pero si es muy importante, soliciten una carta autorizando, no solamente que ustedes se dirijan a la empresa, sino a la misma universidad. En ese sentido, la universidad, la oficina de grados, tiene un peso específico y las empresas, por lo general, cuando no son informaciones reservadas, son asequibles a eso. Pero no les recomiendo utilizar planos retirando el logo de la empresa. No les recomiendo. Y tampoco les recomiendo que utilicen planos sin la debida autorización. Pero también me refiero a planos e información técnica. A ver, Luis Alberto Monsiváis hace una pregunta, dice, planos o diagramas de elaboración propia, ya que los formatos son A2, porque en A4 no se visualiza. También, nuevamente, si los planos que ustedes toman como referencia los cambian de formato, eso no necesariamente les autoriza a que ya puedan utilizarlos. No se trata de formato, se trata de si la información, son dos aspectos que tienen que tomar en cuenta. Si la información es discrecional, discrecional significa que la empresa no lo ha publicado, no lo ha difundido. Y por más que ustedes como ingenieros hayan desarrollado esos planos no son suyos, sino de la empresa, porque ustedes son empleados de la empresa. ¿Comprenden? Entonces, no quiero ser muy claro en ese sentido, que los planos, mientras uno trabaja en una empresa, son de propiedad de la empresa. Y por más que estén en nuestra oficina o nosotros lo hemos desarrollado como ingenieros, eso no nos autoriza. Les digo esto que es muy sensible a nivel de investigación en estándares internacionales. La información de una empresa se utiliza en la medida que haya un permiso, una autorización explícita de la empresa. En el 80% de los casos, le voy a decir en forma, pues, en el 80% de los casos, cuando una universidad lo solicita, las empresas son asequibles, porque ellos ya evalúan, estos planos no son de dominio público, pero va a ser útil a una universidad, y son asequibles. El 20% de los casos que no los autoriza, aún con el pedido de una universidad, es cuando esos planos, además de ser discrecionales, se consideran todavía información reservada. Ya en otros lugares que se hacen investigación, estimados bachilleres, ha habido circunstancias legales muy, muy críticas cuando profesionales que están dentro de una empresa utilizan información sin la debida autorización. Así que no solamente, no es suficiente cambiar el formato y pensar que ya el formato es diferente, por lo tanto debemos cambiar. No, no, no les recomiendo. Al menos desde el punto de vista metodológico, ese es mi punto de vista. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta adicional? En lo que respecta a los formatos, Hugo Chávez está preguntando acerca de los formatos APA y todo.
Yo les voy a pedir a la oficina de grados que les remita ya cuál es el formato vigente, ¿no? Porque ahora solamente estamos concentrados desde el punto de vista del contenido metodológico, los lineamientos y todo lo demás. A estas alturas, cuando ya ustedes están concluyendo con su trabajo de suficiencia, ahí sí deben tener en cuenta cuál es el formato vigente. El formato va a incluir, por ejemplo, cuál es la distancia entre los márgenes o la distancia entre las líneas, el tamaño de letra. Todo esto es basado en un protocolo del formato. No solamente el formato APA, sino todos los detalles. Qué partes de los títulos deben ir en mayúscula, qué partes deben ir en minúscula. Eso ya es un formato vigente. Y le digo formato vigente porque se va actualizando, no se mantiene constante. Lo que fue válido hace un año ya a lo mejor no lo es. O sea, por eso que es importante que ya cuando se está dando la forma del trabajo de suficiencia, se considere el formato vigente. Yo mismo voy a solicitar a la oficina de grados y si la oficina de grados tiene dudas o sugerencias, yo también puedo dar sugerencias, pero no deseo que se tome que yo soy el que doy el formato, sino es la oficina de grados la que corresponde. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra consulta adicional? Creo que hay una pregunta de Jean-Pierre Rivera que dice, con respecto a las encuestas, ¿es necesario que esté el nombre del empleado o es suficiente con el cargo? Ok, buena pregunta. También, si lo importante es que en los anexos se incluyan las encuestas con los datos y que esos datos sean verídicos, sean reales. Muchas veces para dar esa veracidad se considera que debe estar el nombre del empleado o su función. Su función de todas maneras debe estar. Ahora, el nombre, le voy a indicar, es recomendable que esté, pero si presenta alguna inconveniente, porque muchas veces las personas desean dar datos y solicitan expresamente que no se les mencione, que sea anónimo, entonces eso hay que respetarlo. Pero si no hay inconveniente por parte del encuestado, si no hay inconveniente, si no hace una aclaración, entonces mi recomendación es utilizar su nombre. En resumen, con respecto a las encuestas, sí debe colocarse la función. Y el nombre sí debe colocarse, con excepción, cuando el mismo empleado o funcionario lo solicita. Esa es la regla más o menos desde el punto de vista metodológico. ¿Sí? Muy bien, a ver, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ya expliqué acerca de la encuesta. Eh, los manuales técnicos de los equipos industriales se pueden usar como fuente de sustento. Bueno, acá también es una buena pregunta. La respuesta es, esos manuales técnicos son de dominio público, o sea, si son genéricos, porque también hay casos donde esos manuales técnicos son formación reservada, porque a lo mejor son manuales que uno piensa que son genéricos, pero a lo mejor están transmitiendo detalles de tecnología. También ahí es donde uno tiene que ser un investigador tiene que ser muy cuidadoso y no cruzar esa línea entre investigación en beneficio de la sociedad con la discrecionalidad de las empresas. Pero generalmente, y esa es mi experiencia también, eh, cuando aún esos manuales técnicos son de propiedad de la empresa o incluyen aspectos de tecnología, una breve carta, una pequeña carta, pero una rápida carta de parte de la universidad, la oficina de grados, facilita mucho, ayuda mucho. Yo por mi parte recomiendo a la oficina de grados dar esas facilidades, o sea, tener un formato, inclusive si desean, yo puedo apoyar con el formato
para que sea algo muy, digamos, convincente, para que las empresas comprendan que la investigación es algo, una responsabilidad no solamente de la universidad, sino también de las empresas. Y en ese sentido, yo les digo que mi experiencia en Estados Unidos, en otros países, cuando las empresas reciben esto, esta carta o esta solicitud, lo hacen. Así que yo recomiendo mejor tener esas garantías que utilizar un manual, tener información que nosotros pensamos que es información no discrecional y a lo mejor sí lo es. Nuevamente, una investigación es objetiva, no debe prevalecer el aspecto subjetivo de opinión. ¿Ok? Muy bien. Estimados bachilleres, hemos llegado a la hora. Yo creo que ha sido una sesión interesante. Eso va a ser el tenor de nuestras sesiones. Vamos a concentrarnos en los casos y indicarles lo positivo para que sea una forma de aprender y lo que se necesita mejorar. Y luego vamos a recalcar, así como pantallazos, ¿no? Lo que se dice coloquialmente, de las láminas PowerPoint. Y luego retornar a preguntas abiertas. ¿Ok? Muy bien. Eh, una última pregunta. Dice, ¿cuántas páginas pueden ser las generalidades? Ya se ha mencionado que entre generalidades aproximadamente 2 páginas, ¿no? Entre 1,5 páginas a 2 páginas. ¿En qué caso se puede utilizar el logo de la empresa? Cuando la empresa lo autoriza, no en otra forma. Si no lo autoriza, no se debe emplear. Si los manuales técnicos los encontramos en Internet, ¿se consideran libres? Sí, eso sí es de dominio público. Por eso yo les explicaba la palabra. Cuando es dominio público no se requiere autorización. Si eso se encuentra en Internet, eso sí es de dominio público. Pero lo que no está en Internet no se considera dominio público. Dominio público significa que esté abierto, ¿no? Al público en general. Ok. Elvis, de esa manera será. Todos los materiales de hoy día se van a remitir a la oficina de grados inmediatamente para que pueda estar a disposición de ustedes. Nuevamente, muchas gracias. Sus preguntas han sido muy interesantes. Así va a ser el tenor de nuestras próximas sesiones. Continúen trabajando con sus asesores y deseándoles éxitos en el desarrollo de sus trabajos de suficiencia. Muchas gracias.